Francia llega al Mundial 2026 con una etiqueta que pocas selecciones consiguen mantener durante tanto tiempo, la de candidata permanente al título. Mientras otras potencias atraviesan ciclos de reconstrucción, cambios generacionales o periodos de incertidumbre, los franceses parecen haber encontrado una fórmula que les permite mantenerse siempre entre los favoritos. Y lo más impresionante de todo es que esta vez podrían llegar incluso más fuertes que en torneos anteriores. Porque cuando hablamos de Francia, no estamos hablando solamente de una selección llena de talento. Estamos hablando de un equipo que lleva casi una década compitiendo al máximo nivel internacional. Campeón del mundo en 2018, finalista del Mundial 2022, finalista de la Copa del Mundo nuevamente tras una de las mejores actuaciones individuales que hemos visto en una final gracias a Kylian Mbappé. Pocas selecciones pueden presumir de una continuidad semejante. Y sin embargo, la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Estamos viendo al principal favorito para ganar el Mundial 2026? Porque una cosa es tener grandes jugadores. Otra muy distinta es soportar la presión de llegar con la obligación de ganar. Y Francia conoce perfectamente lo que significa cargar con ese peso. Durante años, el fútbol francés fue visto como una fábrica inagotable de talento. Cada generación parecía producir nuevas estrellas capaces de conquistar Europa. Pero durante mucho tiempo existió una sensación extraña. Francia tenía futbolistas extraordinarios, pero no siempre conseguía transformarlos en títulos. Todo cambió con la llegada de una generación irrepetible. Una generación que mezcló experiencia, físico, técnica y una profundidad de plantilla que pocas veces se ha visto en el fútbol internacional. De repente aparecieron jugadores capaces de dominar cualquier zona del campo, defensas rápidos y poderosos, centrocampistas completos, delanteros desequilibrantes y sobre todo una capacidad física que convertía a Francia en una pesadilla para cualquier rival. El resultado fue inmediato. En Rusia 2018 levantaron la Copa del Mundo mostrando una de las versiones más pragmáticas y efectivas de los últimos tiempos. No necesitaban dominar la posesión, no necesitaban jugar más bonito que el rival, simplemente encontraban la manera de ganar, y esa capacidad es precisamente la que distingue a los campeones. Porque los grandes torneos no siempre los gana el equipo que juega mejor. Muchas veces los gana el equipo que entiende mejor cómo competir. Francia aprendió esa lección antes que nadie. Sin embargo, lo más sorprendente es que después de ganar el Mundial no desapareció. No entró en crisis, no sufrió un derrumbe generacional. Mientras otras campeonas históricas tardaron años en reconstruirse, los franceses siguieron llegando a semifinales, finales y partidos decisivos. Eso explica por qué hoy generan tanto respeto. Porque cuando analizamos a otras selecciones encontramos preguntas. En algunas dudamos de su defensa, en otras dudamos de su experiencia, en otras dudamos de su capacidad para soportar la presión. Con Francia ocurre algo diferente. Sabemos que tienen talento, sabemos que tienen experiencia, sabemos que tienen profundidad de plantilla, sabemos que están acostumbrados a jugar partidos gigantes, y cuando una selección reúne todas esas condiciones, automáticamente entra en la conversación por el título. Pero hay un nombre que sobresale por encima de todos: Kylian Mbappé. Porque hablar de Francia en 2026 es hablar inevitablemente de un futbolista que lleva años construyendo una carrera destinada a entrar en la historia. Lo que hizo en el Mundial de 2018 fue extraordinario. Lo que hizo en la final de 2022 fue todavía más impresionante. Y ahora llega a este torneo en lo que muchos consideran el mejor momento de su carrera. Ya no es la joven promesa que sorprendió al mundo. Ya no es el talento emergente. Ahora es el líder, el jugador que carga sobre sus hombros las expectativas de toda una nación. Y eso cambia completamente el panorama, porque los mundiales suelen tener momentos que definen legados. Hay futbolistas que llegan con talento, otros llegan con estadísticas, pero solo unos pocos llegan con la posibilidad real de convertirse en leyendas. Mbappé pertenece a ese grupo. Sin embargo, pensar que Francia depende únicamente de él sería un error enorme, porque si algo diferencia a esta selección del resto, es que su fortaleza no termina en una sola estrella. Francia parece tener respuestas para prácticamente cualquier escenario. Y precisamente ahí es donde empieza a construirse el argumento que la convierte en una de las selecciones más temidas del Mundial 2026. Porque cuando observas con detalle cómo juega este equipo, empiezas a entender que su verdadero peligro va mucho más allá de Mbappé. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar. Porque cuando se habla de Francia es muy fácil quedarse solo con los nombres: Mbappé, Dembélé, Thuram, Griezmann en su momento, jugadores que siempre aparecen en la conversación mediática.
Pero la verdadera fuerza de esta selección no está únicamente en las individualidades, sino en la forma en la que todo encaja como un sistema perfectamente construido para competir al más alto nivel. Francia ya no es solo talento, es equilibrio, y eso es lo que la vuelve tan peligrosa. En la base de todo aparece una idea muy clara, un equipo que no necesita dominar todos los partidos para ganarlos. Francia puede ser protagonista con la pelota, pero también puede ceder la iniciativa y destruir al rival en transiciones. Esa dualidad es lo que la hace tan difícil de enfrentar, porque no existe un solo plan para detenerla. En el centro del campo aparece una de las claves del equipo, Aurélien Tchouaméni, un jugador que ha evolucionado hasta convertirse en una pieza fundamental tanto en recuperación como en salida de balón. Su capacidad para abarcar campo, ganar duelos y dar equilibrio permite que Francia libere jugadores ofensivos sin perder solidez defensiva. A su lado aparece Eduardo Camavinga, aunque aquí hay un detalle importante, porque en este Mundial 2026 no estará disponible para la selección debido a problemas físicos y falta de continuidad en su temporada. Su ausencia es significativa porque representaba justamente ese perfil de centrocampista moderno, capaz de romper líneas con conducción y aportar energía en ambos lados del campo. Aún así, Francia tiene suficiente profundidad para compensar bajas de este tipo, algo que pocas selecciones pueden decir. En su lugar, jugadores como Adrien Rabiot o Warren Zaïre-Emery toman un protagonismo aún mayor. Rabiot aporta experiencia, lectura táctica y llegada al área, mientras que Zaïre-Emery simboliza el futuro inmediato del fútbol francés, un mediocampista completo que ya juega con una madurez impresionante para su edad. Pero si el mediocampo es sólido, lo que realmente asusta de Francia es su ataque, porque aquí es donde la selección se vuelve casi imposible de defender. Kylian Mbappé sigue siendo la figura central, el jugador que condiciona cualquier planteamiento rival simplemente con su presencia. Su velocidad en espacios abiertos obliga a las defensas a retroceder constantemente, y eso genera espacios que otros equipos simplemente no pueden permitir. Pero el gran cambio en esta Francia es que ya no depende únicamente de él. Ousmane Dembélé aporta desequilibrio por ambas bandas, capacidad de romper en el 1 contra 1 y una imprevisibilidad que desordena cualquier sistema defensivo. Michael Olise aparece como un jugador que da pausa, último pase y creatividad entre líneas, mientras que Marcus Thuram ofrece potencia física y presencia dentro del área. Y en este contexto también aparece Rayan Cherki, un perfil más creativo, más libre, capaz de inventar en espacios reducidos y romper partidos cerrados cuando Francia necesita algo diferente. Esto convierte al ataque francés en algo muy difícil de leer. No es solo velocidad, no es solo técnica, es una combinación de perfiles que permite al entrenador adaptar el plan de partido según el rival. Y aquí aparece otro punto clave. Francia no juega igual todos los partidos. Puede presionar alto cuando lo necesita, pero también puede esperar y castigar al espacio. Puede dominar desde la posesión, pero también puede sobrevivir sin ella. Esa flexibilidad táctica es lo que históricamente distingue a los campeones del mundo. Además, hay un factor que muchas veces se subestima: la experiencia en torneos grandes. Esta generación ya ha jugado finales, semifinales y partidos de máxima presión. No son jugadores que llegan a un mundial por primera vez sin contexto. Saben lo que significa competir en escenarios donde un error te elimina. Y eso pesa mucho. Porque en un mundial no siempre gana el equipo más espectacular, sino el que mejor entiende cómo sobrevivir a cada fase del torneo. Francia parece tener ambas cosas: talento y experiencia, juventud y madurez, plan A y plan B. Y aquí es donde aparece la pregunta que realmente separa a las grandes selecciones de las campeonas del mundo. ¿Por qué después de mirar el talento, después de analizar cómo juega Francia y después de entender por qué tantos la colocan entre las favoritas, queda una duda que puede cambiar completamente el destino de este equipo? ¿Qué pasa cuando Francia deja de sentirse superior? Porque, aunque parezca extraño decirlo, el mayor problema de esta selección nunca ha sido la falta de calidad. Históricamente, cuando Francia cae en los grandes torneos, rara vez ocurre porque tenga menos talento que el rival. Normalmente ocurre por algo mucho más difícil de medir: la gestión emocional. Y esto no es una crítica. De hecho, es el precio que pagan casi todas las selecciones que reúnen tanto nivel durante tantos años. Cuando tienes jugadores acostumbrados a competir por Champions, ligas y títulos constantemente, aparece una sensación natural de confianza. El problema es que en un mundial esa confianza puede convertirse rápidamente en ansiedad, cuando las cosas dejan de salir como esperabas. Y Francia ya conoce esa sensación, porque si miramos su historia reciente, encontramos algo interesante. Cuando Francia juega con ventaja suele parecer imparable. Cuando encuentra espacios puede destrozar rivales. Cuando el partido entra en el ritmo que le conviene, parece la mejor selección del mundo. Pero cuando el encuentro se vuelve incómodo, cuando el rival resiste, cuando aparece la obligación de tener paciencia,
Ahí empiezan las preguntas, porque no todos los partidos del Mundial serán abiertos, no todos los rivales saldrán a atacar. Va a llegar el momento donde Francia tenga que jugar contra selecciones que le entreguen el balón y le cierren todos los espacios. Va a llegar el momento donde alguien marque primero. Va a llegar el momento donde el reloj avance y aparezca la desesperación. Y ahí es donde realmente nacen los campeones. Porque ganar un mundial nunca fue solamente una cuestión de talento. Los campeones sobreviven a partidos donde juegan peor. Los campeones encuentran respuestas cuando el plan inicial deja de funcionar. Argentina lo hizo en 2022. Alemania lo hizo en 2014. España lo hizo en 2010. Y Francia ahora tiene que demostrar que todavía conserva esa capacidad. Porque hay otra presión silenciosa que pocas veces se menciona. Esta generación ya no es la nueva generación, ahora es la generación dominante, y eso cambia completamente el contexto. Antes Francia llegaba para sorprender, después llegó para competir, hoy llega para ganar. Y cuando entras al torneo con esa etiqueta, cada empate se convierte en noticia, cada error se amplifica, cada eliminación se recuerda durante años. Eso es exactamente lo que enfrentará este equipo. Y en el centro de toda esa presión aparece nuevamente la figura que puede definir todo, Kylian Mbappé. Porque hay momentos donde un jugador deja de competir solamente por títulos, empieza a competir por legado. Y da la sensación de que este mundial puede representar eso para él. Ya ganó, ya llegó a finales, ya marcó en escenarios históricos, pero levantar otra Copa del Mundo cambiaría completamente su lugar en la historia. Y justamente ahí aparece algo peligroso. Cuando los equipos empiezan a jugar para confirmar su grandeza, a veces dejan de jugar con libertad. Por eso este mundial puede ser el más difícil para Francia. No porque tenga menos nivel, probablemente tenga más. No porque tenga peores jugadores, probablemente tenga mejores, sino porque ahora tiene algo que perder. Y esa sensación cambia absolutamente todo. Pero incluso con esa presión, incluso con esas dudas y con todas las preguntas que todavía existen, hay algo que parece difícil discutir. Pocas selecciones llegan tan preparadas como Francia. Tiene profundidad, tiene experiencia, tiene jerarquía, tiene gol, tiene líderes y tiene futbolistas acostumbrados a decidir noches enormes. Eso convierte a Francia en una amenaza permanente. Quizá no juegue el fútbol más bonito, quizá no tenga la historia reciente más romántica. Pero cuando empiezas a imaginar quién puede levantar la Copa del Mundo, cuesta muchísimo dejarla fuera, porque las grandes selecciones generan ilusión, las campeonas generan sensación de inevitabilidad, y Francia empieza a transmitir algo muy parecido. Ahora la pregunta queda para ti. ¿Francia es realmente el verdadero favorito para ganar el Mundial 2026? ¿O hay otra selección que está mejor preparada para conquistar el mundo? Porque una cosa parece segura. Si alguien quiere levantar la copa, tarde o temprano tendrá que pasar por Francia.